Hola, ¿qué tal? Soy Jesús de nuevo y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que es muy útil para la habilidad verbal, que es sencillamente la comprensión de textos. Comprensión de textos, ¿no? Este tema es muy amplio, si lo vemos... Disculpe, se me salió como Lolita Ayala. Este tema es muy amplio si lo vemos como desde el punto de vista de que para comprender un texto, bueno, primero que nada tenemos diferentes tipos de texto, ¿no? La palabra texto nos refiere a un alto índice de significados, de referentes, ¿no? Entonces, pues tenemos textos escritos, tenemos textos visuales, ¿no? O sea, una pintura, una imagen, una canción, son textos, ¿no? Incluso lo más, a lo mejor una figura arquitectónica también es un texto, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a referirnos vamos a caer sobre los textos escritos para hacerlo más sencillo. Y también pues dentro de los textos escritos tenemos pues una gama grande, ¿no? Pero vamos a hacerlo de manera muy general para que se entienda como lo principal de entender un texto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo básico para entender cualquier texto? Bueno, es muy sencillo, ¿no? Para entender un texto, lo primero que necesitamos es leer. Y bueno, suena muy como de, ok, qué tontería, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? Es obvio. Pero leer no es lo mismo que leer bien. Y aquí es donde viene la gran, eh, el gran dilema, ¿no? eh, no solamente se trata de decir, Caperucita Roja y el lobo la mató, ¿no? A decir, Caperucita Roja salió de casa de su madre y fue donde se encontró al lobo, que la engañó, la llevó por un bosque profundo y ahí el lobo la mató, ¿no? Cambiando un poquito el tema, el texto que diga, o la idea original del cuento, ¿no? Pero bueno, esa es como la idea general que tenemos de leer bien, ¿no? No solamente es leerlo como dirían muchos como monstruo, ¿no? O no es lo mismo comerlo que digerirlo, ¿no? Entonces, es prestar atención en lo que estamos leyendo, qué es lo que nos está transmitiendo este escrito, este texto, eh, qué es lo que entendemos, irlo cuestionando al momento de que lo vamos leyendo. Eso es leer bien, ¿no? No nada más es quedarnos como con lo superficial de ver letras, de ver palabras y ya, ¿no? De ver párrafos, de ver oraciones, ¿no? No, nada más se trata de eso, se trata de entender qué es lo que hay en ese párrafo, qué es lo que hay en cada oración y por qué no, qué es lo que hay en cada letra, ¿no? Entonces, pues eso es básico, ¿no? No solo para cualquier texto escrito que quieras analizar, hay que leerlo bien, ¿no? De entrada, o sea, no nada más es quedarnos con el título, es identificar todo el texto, ¿no? Entonces, para comprender cualquier texto, leerlo. Después, una de las prácticas más comunes, que es el de subrayar o el de seleccionar palabras difíciles o aquello que, vamos a ponerlo así, de forma sencilla, ¿no? Subrayar palabras desconocidas. Y obviamente buscar el significado, ¿no? Punto. Entonces, no solamente es el hecho de yo no conozco esta palabra, la subrayo y ya, ¿no? Es, pues obviamente cuando termines de leerlo voy a buscar el significado de esa palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, una palabra que no conozcas,
mm, ferroviario, ¿no? No sé a qué se refiere con decir ferroviario. Pues lo voy a buscar, ¿no? ¿Qué significa ferroviario en un diccionario? Ahorita que tenemos pues ya el acceso a internet, pues es muchísimo más fácil. Y pues entender, y no solamente es buscarla y decir como, bueno, ya significa esto, ¿no? Es saber por qué está ahí, ¿no? Ok, ya sé qué significa, ya la subrayé, ya sé qué significa, ahora voy a volverla a identificar en el texto para entender qué tiene que ver con el texto, ¿no? Entonces, pues esa es como la idea de subrayar las palabras desconocidas, ¿no? Entonces, pues por eso es que muchos vamos utilizando los marcatextos o lápices o señaladores, ¿no? Ahorita a lo mejor no lo ves todavía, pero a medida que vas a ir avanzando en tu vida académica, en la prepa, en la universidad, cada vez tus libros van a estar más llenos de cosas así, ¿no? Si no es de marcatextos, porque a muchos no les gusta rayar los libros, va a ser de notitas y de cositas así, que pues es útil para la comprensión de textos, ¿no? Entonces, pues como una nota extra, ¿por qué no ponemos hacer notas, ¿no? Hacer notas. Que, ay, me salió este dato que no conocía, pues lo pongo en el post-it, o lo pongo en un pequeño papelito, o no sé, en algún señalamiento pequeño, y o lo subrayo, entonces lo señalo, ¿no? Para tener notas del dato que a lo mejor crees que no te puedes aprender o que es difícil, porque pues también o si estás leyendo, por ejemplo, un libro, no te vas a aprender todo el libro de memoria, ¿no? Entonces, pues señalar cuáles son las partes que crees fundamentales para poder buscarlas posteriormente. Entonces, después aquí es dividir el texto en párrafos, aunque bueno, esto me resulta un poquito complicado porque pues se supone que un texto tiene que venir dividido en párrafos. Muchos, y es algo que también te va a servir mucho para cuando escribas tú algo, ¿no? Muchos escriben así, ¿no? Y vamos a hacerlo un poquito más cuadrado para que se entienda mejor, ¿no? Muchos escriben así, ¿no? El texto. Entonces, pues hasta ahí parece como bien. Sin embargo, al momento de leer esto, la verdad da flojera. Porque dices, nomás no me canso de leer y leer y leer y línea tras línea, línea tras línea, línea tras línea y no acabo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante los párrafos? Para darle un descanso visual al lector, ¿no? Para que llegues a este punto y descanses. Luego aquí pues hay un espacio, llegas hasta acá, por ejemplo, y hay un espacio, hay un espacio y vuelves a empezar otra vez texto, ¿no? Entonces los espacios, los puntos y seguido los párrafos en general son muy importantes en la escritura, ¿no? No puedes escribir cuando hablamos de un texto más formal, ¿no? Cuando hablamos de poesía y todo, bueno, ya tiene su forma de ser. Pero cuando hablamos de un texto, una biografía, un cuento, o lo que sea, más formal, es necesario separarlo por párrafos para que tu lector lo entienda, ¿no? Siempre, siempre, siempre que escribas lo que sea, tienes que pensar en quién te va a leer, ¿no? No en ti mismo, ¿no? Es por ello que pues muchos demandan la ortografía y uno dice, es que sí se entiende. Pues tú lo entiendes, pero quien te está leyendo, quien te va a leer, no lo va a entender. Por eso es importante todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues para escribir bien, separa los párrafos, es el primer paso, ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí dice que dividamos el texto en párrafos, pero más que nada, más que dividir, vamos a identificar, ¿no? Identificar cada párrafo. Aquí tenemos, por ejemplo, el párrafo 1, aquí tenemos el párrafo 2, aquí tenemos el párrafo 3, ¿no? Una vez que identificamos el párrafo, vamos a identificar, aquí vamos a poner párrafos, y acá vamos a poner, ay, se me fue
Me comí una letra, traigo hambre. Ideas. Principales. Ideas principales. Entonces no solamente vamos a identificar qué es lo que nos dice el párrafo, sino que también vamos a identificar cuáles son las ideas principales de este párrafo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que este texto nos habla de la vida de Marie Curie, ¿no? Marie Curie, pues, es ya muy famosa, ¿no? Pues, muchos en la secundaria no la conocíamos, y la conocíamos hasta tercero de secundaria la conocimos. Hoy en día, pues ya desde la primaria sabes quién es Marie Curie. Entonces vamos a hablar. Marie Curie, ¿no? Supongamos que es un texto científico, ¿no? Entonces aquí nos van a hablar sobre su carrera, ¿no? Desde que nació. Es una breve, digamos, a ver, vamos a poner aquí. Marie Curie, ¿no? Entonces aquí nos van a hablar sobre su carrera, ¿no? Una breve historia, un breve repaso, ¿no? De quién es, qué estudió, por qué es reconocida y todo. Esto que estoy poniendo acá son los puntos y seguidos, ¿no? Hasta acá, que es el punto final. Los puntos y seguidos son los que nos van a ayudar a separar los párrafos, ¿no? Entonces, bueno, acá nos van a hablar sobre su trabajo. ¿Qué es de Marie Curie, ¿no? O sea, qué descubrió, qué experimentos hizo y todo. Y acá a lo mejor nos pueden hablar sobre este dato de que su libreta y todo todavía está en su habitación, bueno, donde estudiaba ella. Entonces, todas sus notas y todo está todavía, es un dato curioso, está todavía encerrado con altos índices de radiación, ¿no? Por lo que aún no se puede acceder directamente a las notas que ella tenía, que ella hizo de todos sus experimentos. Entonces, pues el día que se pueda bajar esa radiación, vamos a tener mucho avance científico. Bueno, no sé qué haya notado, ¿no? Pero se tiene la teoría de que pues sea mucho, ¿no? Entonces, pues vamos a tener como más, ¿no? Entonces acá pues supongamos que es lo de las notas, ¿no? Que son las notas finales, ¿no? Como los datos que pues te ponen como un poquito, como extras, digamos, ¿no? Entonces, notas finales o notas extras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ideas principales? Pues esta sería, ¿no? La idea principal aquí es, fue científica que fue una de las científicas mujeres más importantes del siglo pasado, ¿no? Su trabajo, reconocida a 2 premios Nobel por tal experimento. Notas finales, sus notas fueron, entonces, esas son las ideas principales. Acá nos puede decir que Marie Curie le gustaba comer cereal por las mañanas. Acá nos puede decir que siempre antes de trabajar le gustaba darse un baño con agua caliente y salía con su toalla rosa en la cabeza. Y acá nos puede decir en las notas finales que tenía un gatito llamado Chimuelo. Entonces, pues sí son notas que te refieren a lo mejor a la vida de Marie Curie, ¿no? Pero para armar el texto esos ya son, pues ya es chorro, ¿no? Ya no tiene nada que ver con lo puntual que es la carrera, su trabajo, algunos datos extras, ¿no? O sea, incluso los datos extras van a ir jerarquizados, ¿no? ¿Qué nos importa más? Saber que su trabajo todavía está pendiente por esta cuestión de la radiación, o saber que tuvo un gato, ¿no? O sea, hablando de una científica, ¿no? A lo mejor si dijéramos, bueno, pues es que se trata de una poeta que escribió sobre su gato, bueno, pues sí, ya tendríamos como un poquito más de importancia el hecho de que tenga un gato. Pero, pues hablamos de Marie Curie, ¿no? Entonces, no nos importa saber si comía cereal, nos importa saber en dónde estudió, qué fue de ella, o sea, a qué se dedicaba,
no nos importa saber si antes de sus experimentos se bañaba, sino que nos importa saber cuáles fueron sus experimentos o por qué ganó premio Nobel, ¿no? No nos importa saber si tuvo un gato, sino que nos importa saber más qué fue de su trabajo hoy en día, ¿no? Entonces, pues, esta es la forma de desplegar y de entender un texto. Entonces, pues sí, no es tan difícil. Reitero, para comprender los textos, lo ideal es leer bien. O sea, no hay de más, ¿no? De hecho, vamos a dar un pequeño tip. Hay muchas lecturas, hay muchos autores que son muy complicados, ¿no? Entonces, hay muchas formas de entender un texto, de leer un texto, ¿no? Muchos comprendemos las formas básicas, ¿no? O sea, leer de pie a cabeza, ¿no? Pero pues tenemos hoy en día muchos accesos a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a los audiolibros, a los resúmenes, a las reseñas, a lo mejor a los esquemas y más, ¿no? Etcétera. Vamos a poner etc. ¿No? Entonces, tenemos como más formas de entender un libro, pero aunque no queramos, la mejor para entender la lectura es leerla, ¿no? O sea, sí tenemos a lo mejor una forma de entenderla con un audiolibro, con un resumen, con una reseña, con un esquema, ¿no? Y a muchos se nos facilita así, pero lo ideal es leerla bien porque a veces nos va a enredar y a lo mejor el que nos hizo el resumen se le olvidó darnos disculpen, se nos olvidó darnos el dato que necesitamos, ¿no? Entonces, no hay como leer bien el texto para entenderlo mejor, ¿no? ¿Podemos recurrir a estos? Claro, de hecho, como se los mencionaba, es un tip. Hay autores, hay libros, hay obras que cuesta trabajo, que dices, no le entiendo la primera. Entonces, ¿a qué recurrimos? Podemos recurrir a estos, ¿no? Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha. Ya leí Don Quijote completo, pero hay cosas que no me quedan claras, ¿no? El capítulo 1 no le entendí mucho, ¿no? No entiendo qué tiene que ver con el capítulo final. Entonces, vamos a escuchar un audiolibro. Entonces, podemos ver un resumen, podemos ver una reseña, podemos verlo en esquemas, en alguna exposición de Slideshare. Disculpen el inglés. De Slideshare. O de algunas exposiciones que suben, fotos, ¿no? Cuadros sinópticos, mapas mentales, no lo sé, o sea, tenemos una gama de información discursivizada en varios medios, ¿no? Entonces, para entender algo, pero pues lo ideal es, primero lo leo, no lo entiendo, después lo que no entendí a lo mejor lo puedo reafirmar, lo puedo hacer más concreto escuchando un audiolibro o buscando el resumen de tal página, ¿no? Claro, tiene que ser pues confiables, ¿no? O sea, no vas a consultar, no es lo mismo decir el resumen o le voy a preguntar lo que entendió mi mejor amigo que leyó el mismo libro, que va en mi misma clase, a decir lo voy a consultar en una página o un blog que habla de literatura, ¿no? Pues siempre como que, pues si es un blog de literatura, pues obviamente quienes se encargan como de eso tienen como más conocimiento sobre esto. Entonces, a lo mejor sí el amigo nos puede aclarar muchas dudas, ¿no? Pero hay que jerarquizar, ¿no? Entonces, es más, nos podría aclarar más dudas a alguien que es experto en literatura, que tiene un blog, que a lo mejor en su mismo blog dice que es reconocido y que tiene varios premios de literatura, no sé, nacionales, supongamos, o internacionales. Entonces, pues nos puede aclarar mejor las dudas que tenemos. Por eso hay que jerarquizar como un poquito las fuentes, pero sí, estos herramientas no van a igualar a la original, ¿no? Entonces, pues sí, de hecho el audiolibro puede que sí, ¿no? El audiolibro podemos descartarlo y hay muchos que somos de aprendizaje más por audio, entonces lo podemos entender mejor. Pero no hay como leerlo bien, porque
así vamos a tener como un acercamiento más directo a la fuente, ¿no? Ya tenemos otras fuentes que nos facilitan el entendimiento, pero no hay como acercarte directamente, ¿no? Entonces, pues si se puede y está en tus manos y te dejan leer el Quijote o Romeo y Julieta o lo que sea, léelo bien, ¿no? Ya si no entiendes, a lo mejor consulta a los demás y lo vas a entender mejor. O incluso lo puedes hacer al revés, ¿no? Primero leo el resumen y luego leo el libro. Pero, pues, para evitar spoiler es mejor al revés. Entonces, este es como un tip muy básico para la escuela, para poder entender un poquito lo de qué va la comprensión de textos, entender mejor un texto que se nos deje de tarea, que queramos leer por simple curiosidad o por simple gusto, pues lo vamos a tener así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos. Esto sería todo y gracias.